Nos vamos ahora al número 5, que es este que tenemos aquí en pantalla, que nos dice que clasifiquemos las siguientes funciones y que determinemos su ecuación. ¿Vale? Vamos con la primera, que es el apartado A. ¿Vale? Es una recta oblicua, ¿vale? Que no pasa por el origen. Vamos a recordar qué tipo de función era. Estamos hablando de las funciones afines, ¿vale? Sus gráficas son rectas, como veis aquí, que no pasan por el origen. Su formato de ecuación es igual a mx más b, siendo m la pendiente y b la ordenada en el origen. Se le llama ordenada en el origen. ¿De acuerdo? Así que el primer paso ya está hecho. Su clasificación es una función afín. ¿De acuerdo? Así que lo ponemos. Se trata de una función afín, cuya ecuación tiene el formato igual a mx más b. Tenemos que hallar m, la pendiente, y b, la ordenada en el origen. Vamos a recordar cómo se hallaba. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis. Paso de la gráfica a la ecuación. Para hallar b, lo primero que se halla es b, ¿vale? La ordenada en el origen. Me dice que es, primero se marca el punto en el que corta al eje y la gráfica. En mi caso, en el caso del libro, es este de aquí. ¿Vale? Pues la ordenada de ese punto es el valor de b. Por eso se llama ordenada en el origen. La ordenada que tiene en el punto de abscisa 0. Es decir, en este caso 2. Por lo tanto, b vale 2. Que casualmente, ¿de acuerdo?, coincide con, en nuestro caso, si os fijáis, ese también es el punto de corte con el eje Y. Luego, en mi caso, b también va a valer 2. Vamos ahora con la pendiente. Para hallar la pendiente, se marca el punto que esté situado a la derecha del que ya hemos trazado, es decir, en el caso del ejemplo del libro, de este 0,2, y que tenga coordenadas enteras. ¿Vale? En mi caso es ese punto de ahí. Si vamos buscando a la derecha, el primero que tiene coordenadas enteras es el punto B de coordenadas 3, 4. Pues marcamos la variación de la cisa, es decir, del eje horizontal, y de la ordenada, el eje vertical, entre esos dos puntos. Si os fijáis, la variación de la cisa en el eje horizontal es 3 y la variación de la ordenada, ¿vale?, en el eje Y es de 2. Bueno, pues la pendiente es la variación de la Y, 2, dividido por la variación de la X, que es 3. Luego la pendiente de la recta esta que tenemos aquí en el libro sería 2 tercios. Por tanto, su ecuación sería 2 tercios por X más 2, sustituyendo en el formato de una función afín. Bueno, pues en nuestro caso, ¿vale?, vamos a hacer lo mismo. Vamos a marcar el primer punto situado a la derecha de coordenadas enteras. Vamos buscando, ¿vale?, a la derecha, coordenadas enteras, y el primero que nos encontramos es este. ¿De acuerdo? Que es el punto 2 menos 3, ese que tenéis ahí en pantalla. Y ahora marcamos, igual que en el libro, entre esos dos puntos, cuál es la variación del eje horizontal y la variación del eje vertical. Variación de la X y variación de la Y. La variación de la X, si os dais cuenta, es de más 2 unidades. Desde aquí, desde 0 hasta 2. Mientras que la variación de la Y sería desde aquí hasta aquí, que es de menos 5 unidades. ¿Por qué pongo menos 5? Porque disminuye. ¿Lo veis? Mientras que la abscisa entre estos dos puntos aumenta, la ordenada disminuye 5 unidades. Así que ordenada en el origen 2 y pendiente menos 5 partido por 2. Variación de la Y entre variación de la X. Por tanto, la pendiente menos 5 medios y la ordenada en el origen 2. Y ya tenemos la ecuación, que sería esta que tenéis ahí. Igual a menos 5 medios por X más 2.
¿eh? Esta sería la ecuación de esa función que tenéis ahí en pantalla, que es una función, como hemos dicho, afín. ¿De acuerdo? Bueno, pues pasamos al apartado B. En él, si os fijáis, me dicen que clasifique esta función y también determine la ecuación. Si os dais cuenta, su gráfica es una parábola. Vamos a recordar qué tipo de función eran aquellas cuya gráfica era una parábola. ¿Vale? Estamos aquí, se trataba de funciones cuadráticas. Lo vamos a recordar, ¿de acuerdo? Función cuadrática. Esto es un error común en el examen. La gente suele poner que en la clasificación de la función pone parábola. No, parábola es su gráfica. La función es una función cuadrática, ¿vale? Y su gráfica es una parábola. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se pasa, ¿de acuerdo? Aparece en el punto 4.3 del libro, cómo se calcula la fórmula de una parábola a partir de su gráfica, ¿vale? Bueno, bueno, primero vamos a escribir ya el tipo de función que es una función cuadrática y su expresión será de esa forma, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hay una x de más, ¿vale? En el corte de pega se me ha olvidado, vamos a corregir y vamos a quitar la x esta que sobra de aquí, ¿de acuerdo? Que es esa de ahí. Bueno, subsanado el error, empezamos a calcular a, b y c para determinar su ecuación. Volvemos al libro y fijaos, el coeficiente a es el valor que aumenta o disminuye la ordenada y cuando la abscisa aumenta una unidad desde el vértice. Fijaos aquí en el ejemplo. Aquí tenemos el vértice, ¿vale? Si aumentamos la x una unidad, pues la y nos damos cuenta que aumenta 3. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver eso mismo, pero en nuestro caso. Si nos vamos a la gráfica y nos vamos al vértice, aumentamos una unidad desde el vértice y vemos que la ordenada también aumenta 2 unidades. Luego el valor de A va a ser 2. ¿De acuerdo? Valor, repito, que aumenta la ordenada cuando aumentamos la abscisa una unidad desde el vértice. Aumentamos la abscisa una unidad desde el vértice, vemos que la ordenada de la parábola aumenta 2. Así que el valor de A vale 2. ¿De acuerdo? Para hallar el valor de B, nos venimos a la fórmula del vértice de la parábola, que era esta. Despejando el valor de B, me sale que es igual a menos 2a por x. Si sustituimos, puesto que esta x es la x del vértice, nada más que tenemos que sustituir para hallar B, el valor de a que ya hemos obtenido en el apartado A, y el valor de la x del vértice, de la abscisa del vértice, que ya lo conocemos porque conocemos la gráfica. ¿Vale? Aquí en mi caso, pues el valor de B será menos 2 por A, que valía 3, y por la abscisa del vértice, que si os fijáis es 1. ¿Vale? Así que sería menos 2 por 3 por 1, menos 6. En nuestro caso, ¿vale? Sería menos 2 por A, que hemos dicho que valía 2, y por X, la X del vértice, si os fijáis el vértice es este, y su abscisa es 1. Por lo tanto, aquí la X del vértice vale 1. Así que, resumiendo, A vale 2 y B menos 2A por X. A valía 2, ¿vale? Menos 2 por 2 por la X del vértice, que es 1. Menos 2 por 2 por 1, menos 4. Así que ese es el valor de menos 4, el valor del coeficiente B. Y por último C, que es algo parecido a la ordenada en el origen de la función afín y que
si os fijáis, es la ordenada del punto de corte donde la parábola corta al eje Y. En el caso del libro, la parábola corta al eje Y en este punto, que es el 0, 1, y por lo tanto C valdrá 1. En mi caso, el punto de corte con de la parábola con el eje Y es este que tenemos aquí. Ese punto, si os fijáis, es el 0, 3. Por lo tanto, el valor de C es 3. Así pues, resumiendo, ya tenemos los valores de los tres coeficientes. 2, menos 4 y 3. Por consiguiente, la ecuación de nuestra parábola es esa que tenéis ahí. ¿Vale? 2x cuadrado menos 4x más 3. ¿De acuerdo? Bueno, pues pasamos a la gráfica del apartado C. Nos vamos ahora a la gráfica del apartado C, que es esta que tenemos aquí en pantalla. Lo primero que tenemos que hacer es clasificarla. ¿De acuerdo? Tiene una asíntota vertical, pero solamente tiene una rama, y si recordáis, esa correspondía a las funciones logarítmicas, las cuales os paso a mostrar. ¿Vale? La función logarítmica tenía este formato, ¿de acuerdo? Y su característica es que tenía una asíntota vertical y que la función se iba a menos infinito, ¿vale? En ese valor de la asíntota. ¿De acuerdo? Así que la primera parte ya la tenemos. Es una función logarítmica, ¿de acuerdo? Y cuyo formato es ese que tenemos ahí. Pues pasamos a escribirlo. Se trata de una función logarítmica cuyo formato es ese que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, no tiene la tilde porque no sé qué pasa en la I, no me lo deja poner en GeoGebra. ¿De acuerdo? Pero bueno. Tenemos que hallar los valores de R, A y S. Vamos a recordar cómo se calculaban. Además hay que hacerlos en ese orden. ¿De acuerdo? Os los paso a mostrar. Paso de gráfica a ecuación. El formato es este, ya lo sabemos, y dice para hallar R, S y A se sigue el siguiente procedimiento. Primero, se dibuja la asíntota vertical, cosa que no hace falta porque ya os la doy dibujada, y se halla su ecuación. Pues su ecuación, el valor de la asíntota vertical, va a ser la traslación en el eje horizontal, es decir, S. ¿De acuerdo? En mi caso, la asíntota horizontal en el ejemplo del libro es x igual a 1, pues S valdrá 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la ecuación aquí, en el argumento del logaritmo, será x menos 1. En el caso de abajo, no sé si se llega a ver bien, la asíntota vertical es x igual a 2, por lo tanto el argumento es x menos 2. Si la asíntota vertical fuese, yo que sé, esta de aquí, menos 2, pues aquí sería x más 2. ¿De acuerdo? En el caso nuestro, la asíntota vertical es menos 2. ¿De acuerdo? Luego, ese es el valor de S. Así que ya sabemos que S vale menos 2. ¿De acuerdo? Es decir, aquí tendríamos logaritmo de x más 2. El siguiente paso es el apartado B para hallar R. Se halla de la siguiente forma. Se marca el punto de abscisa S más 1. Como S en mi caso valía menos 2, marcamos el punto de abscisa menos 2 más 1, que es menos 1. Nos vamos a la gráfica y marcamos el punto de abscisa menos 1 de la gráfica, que es ese. ¿Vale? Pues una vez marcado, nos dice que la ordenada correspondiente de ese punto es el valor de R, es decir, el valor de la traslación vertical. Si nos fijamos, la ordenada de este punto es 1. Por lo tanto, R, la traslación vertical, es igual a 1. Así que ya tenemos el valor de R. Y por último nos falta el valor de la base del logaritmo, que es A. Para hallar A se hace lo siguiente.
Dice, en el cálculo de A se pueden presentar dos casos, que la función sea creciente o decreciente. En mi caso, la función es claramente creciente. Eso significa que la base del logaritmo va a ser mayor que 1. Vamos a ver cómo se halla. Dice, se marca el punto de la gráfica cuya ordenada sea r más 1. Como r en mi caso valía 1, marcamos el punto de ordenada 2. ¿Vale? 1 más 1, 2. Y nos vamos a la gráfica, vamos a quitar el punto anterior para no equivocarnos y marcamos el punto de ordenada 2, que es ese. ¿Vale? Bueno, pues en este caso, A es la distancia que hay desde ese punto a la asíntota. Nos vamos otra vez a la gráfica y medimos la distancia de este punto a la asíntota, que es esta línea verde, y como veis es 2. La distancia de este punto a la asíntota es 2. Así pues, la base del logaritmo vale 2. Así que ya tenemos los tres parámetros. Menos 2, 1 y 2. En el caso en que fuese decreciente, hacemos lo mismo, pero marcamos el punto de ordenada r-1 y A sería el inverso de la distancia que hay desde ese punto a la asíntota. En este caso, A nos va a salir, como veis aquí, una constante entre 0 y 1. ¿Vale? Nos saldría un medio, un tercio, en fin. ¿De acuerdo? Porque bueno, las bases se suelen expresar en forma fraccionaria. Así pues, ya tenemos completa nuestra ecuación. La ecuación de esa gráfica de color rojo sería R1 más el logaritmo en base A, que es 2, de x menos 2, x más 2. Esa sería la ecuación de esa gráfica. ¿De acuerdo? Bueno, pues pasamos al último apartado, que es el D. El apartado D es este que tenemos aquí en pantalla, cuya gráfica, como veis, es una hipérbola, ¿vale? Tiene ahí dos ramas y las asíntotas horizontales y verticales, que son estas líneas que estoy trazando aquí. Vamos a verla más de cerca. Se trata de esa función que tenemos ahí. Yo en el examen las asíntotas no las daré marcadas, pero bueno, se ven claramente que la asíntota vertical es esta recta de aquí, ¿vale? Es decir, la x igual a menos 1, mientras que la asíntota horizontal es la recta horizontal a la cual se aproxima la gráfica, que es esta que estoy trazando aquí con el cursor, que es la y igual a 3, ¿vale? Esas dos rectas de ahí van a ser claramente las asíntotas verticales y horizontales. Bueno, pues lo primero es dibujar esas asíntotas, ¿vale? Que son esas que tenéis ahí, ¿de acuerdo? Bien, una vez dibujadas, ya sabemos dos de los parámetros, porque recordemos, ¿vale?, que el formato de una hipérbola, de una función racional cuya gráfica es una hipérbola, es este que tenemos aquí. Este es el formato que vamos a ir buscando, aunque después, ¿vale?, lo vamos a escribir de esta forma. Bien. Lo primero es, aunque aquí pone lo segundo, nosotros vamos a hacer lo primero, ¿vale? Primero vamos a hallar S y R, que son los valores de las asíntotas. La S, la vertical, y la I igual a R, la horizontal. En mi caso, en este caso que tenemos aquí del libro, la vertical es x menos 2, luego S sería menos 2, y la horizontal es 1, R sería igual a 1. Así que R y S son las ecuaciones respectivamente de las asíntotas horizontal, la R, y vertical, la S. Pasamos a mi caso, a nuestro caso. Bueno, primero ya escribimos la clasificación de la función. Es una función racional, su gráfica es una hipérbola y el formato de ecuación que vamos buscando es este. Vamos a hallar primero los valores de R y de S.
Recordamos, ese era el valor de la asíntota vertical, en mi caso -1, y R el valor de la horizontal, en mi caso 3. Así que ya sabemos los valores de R y de S. R vale 3, asíntota horizontal, S -1, asíntota vertical. Y nos falta hallar el valor de K, que nos vamos y recordamos cómo se hallaba el valor de K. K es el área del rectángulo formado entre un punto cualquiera de la hipérbola, que lo vamos a coger lógicamente de coordenadas enteras, y el punto de corte de las asíntotas. La constante K será positiva si la hipérbola es decreciente y negativa si la hipérbola es creciente. O lo que es lo mismo, si la hipérbola está en el primer y tercer cuadrante, ¿vale? La constante será positiva, y si la hipérbola está en el segundo y en el cuarto, la constante será negativa. ¿Vale? Vale. Bueno, pues nos vamos y cogemos un punto cualquiera de la hipérbola de coordenadas enteras. Si miramos, pues la verdad es que no tenemos mucho. Aquí aparece uno y ahí aparece otro. Vamos a marcar este de aquí, ¿vale? Que sería ese punto. Y ahora trazamos el rectángulo que forma ese punto y el punto de corte de las asíntotas, que sería ese. Ese rectángulo sería este que estoy trazando con el cursor. La proyección de este punto sobre las asíntotas con el punto de corte de esa. Se forma ahí un polígono, un rectángulo, cuya área es esa que tenéis ahí de color marrón. Esa área tiene una unidad de superficie, ¿vale? Luego K vale 1. Ahora bien, como K, el valor de K es negativo, porque la hipérbola está en el segundo y en el cuarto cuadrante. O, como nos decía el libro, ¿de acuerdo? ¿Dónde está? Aquí la constante K es positiva cuando la hipérbola es decreciente y negativa si la hipérbola es creciente. En mi caso, la hipérbola, como veis, es creciente, siempre creciente. Luego K va a tomar un valor negativo. Como ese área vale 1, el valor de K es -1. Así que ya tenemos los valores de los tres parámetros. R3, S-1 y K-1. Negativo porque la hipérbola es siempre creciente, o lo que es lo mismo, está en el segundo y cuarto cuadrante. Bueno, pues una vez hallados los parámetros, ya estamos en disposición de hallar la ecuación de la hipérbola, que es esta que tenemos aquí. R3 más K-1 partido por aquí mismo. Lo que pasa es que no se suele dejar de esta forma. Se suele expresar como una fracción. Para eso simplemente simplificamos, ponemos el denominador común, 3x más 3, este por este, el mínimo común múltiplo obviamente es x más 1 porque este no tiene denominador, 3x más 3 menos 1 entre x más 1, ¿vale? Que sería esa de ahí. Recordar, 3 por x más 1, 3x más 3, menos 1 por 1, menos 1, y denominador x más 1. Simplificamos arriba, 3x más 2, y abajo x más 1, esta sería la ecuación definitiva de esa hipérbola. 3x más 2 partido por x más 1. ¿De acuerdo? Bueno, y con ello damos por concluido el ejercicio número 5.